Imaynalla kasankichis llaqtamasis wawqipanakunas ñañas noqa waliqlla kasani. Qankuna yachankichis ña kay España suyumanta pacha rimarimusaykichis noqaypata suti Maggie. Kay atichaw p'unchaypi aparimusaykichis kay takiy runa Rodrigo Peña nisqata. Pay takiwasun wañuwan risaq nisqata. Chayta uyarisun qhawarisun imarayku kay qillqisqa Andrés 3436 nisqa mañarimun kay takiyta uyarinapaq qhawarinapaq. Chantapis mana churasaqchu kay YouTubeman pichus qillqarimun, pichus hatun apaykuna apachimuwan, nimata imarayku wataman astakuni waq wasiman. Chayman hina ichapis kayman ukillaman astakullasaqta imarayku mana sumaqchu wasis ancha ch'aqwaqniyuq, mana sumaqchu. Chayraykus mana wicharichimusanichu videosta, qankuna ichapis ninkichis ay chinkapun nispa mana. Chayraykus mana wicharichimusanichu. Chantapis kunan uyarikunapaq kay takiyta qankunata mañasaykichis qhipakunaykichista kay canalpi chayman hina astawan uyarikusun takiykunasta. Kunan rimarisaq Castilla Gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Bueno, ustedes han visto que estas semanas no estaba subiendo con normalidad los vídeos porque he tenido que trasladarme otra vez a otra casa por los ruidos y lamentablemente en este lugar donde estoy hay mucho más ruido. No sé si de aquí a un tiempo me voy a trasladar, no lo sé. Estoy buscando un lugar mejor para que no haya ruido, pero las paredes son muy delgadas. Así es que van a tener que comprenderme, entenderme un poquito. Si hay ruido, si hay cualquier cosa, por favor entiéndanlo hasta que encuentre un mejor lugar. Bueno, hoy día martes les traigo a Rodrigo Peña. Él nos va a interpretar la canción Viajando con Huaño. En quechua, Huañuan risaj. También se dice pawasaj cuando se dice ir, o sea, viajar, risaj, purisaj y tantas otras formas que se puede decir. Pero hoy día vamos a decir Huañuan risaj. Bueno, esta canción vamos a escuchar a petición del suscriptor Andrés 34106. Por él vamos a escuchar. Veremos de qué se trata. Es la primera vez que yo voy a escuchar a este artista. Si ustedes conocen, comenten en la caja de comentarios. También decirles que ahora mismo no he instalado ni mi ordenador ni nada. Así que no voy a poner ningún dato en la caja de comentarios, nada, porque ahora mismo, como siempre, estoy grabando con la tablet. Es la única solución que tengo para poder seguir haciendo reacciones. Es por eso también que les pido los ruidos. Yo sé que se va a escuchar, pero para no dejarles sin ninguna reacción, estoy haciendo todo lo posible. Espero que me comprendan ustedes y sigamos reaccionando a los artistas. Bueno, si ustedes conocen a Rodrigo Peña, pues comenten en la caja de comentarios, así para que la gente que coincida con este canal tenga buena información y así busque sus canciones. Escuchemos, veremos de qué se trata la canción y como siempre ustedes reaccionan y yo reacciono y lo que yo sienta comentaré y ustedes también dejen sus comentarios en la caja de comentarios. Escuchemos. No sé si tiene letra, no sé si es puro instrumental la canción, pero tiene algo de Perú, se puede decir, no sé si estoy equivocada. Pero es andino, eso lo tenemos claro, ¿no? Seguiré escuchando, luego iré comentando, si es posible me apuntaré como siempre en mi cuadernito y comentaré. Ustedes también
Apúntense lo que piensan. Y así también pedirles que vayan viendo las lecciones que tengo aquí en el canal en su diversidad de géneros musicales para el gusto de todos ustedes. Y así también sugieran a sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas. Kankuna llaqtamasi suyarisankichis. Manataki kanchu. Ch'aqwachan kay instrumentos chayllata waqachin chantapis nini ichapis kay takisuna perumanta ichapis mana ichapis pantasani chay imagina uyarillasun unaq chay imaginataq noqa t'ukusqayta qillqasaq qankunapis qillqarichisa chay imaginataq mañasaykichis qhawarinaykichista kay canal chay chika videos karisan tukuy laya takiykunas qankunapaq uyarikunaykichispaq qhawarikunaykichispa chay imagina ima takiysunatachus uyarikuy qhawarikuy munankichis mañamuychis noqa apamunaypaq kunan uyarinallapuniya. Parece que es puro instrumental la canción. También decirles que en Bolivia existe huayno. Aquí dice huayno. No sé si lo ha escrito así porque sí o porque así se escribe, no sé. Pero en Bolivia hay cantidad de huaynos. No sé si ustedes en sus países también hay huayno. Comenten. Es un género andino. Muy bailado en los pueblos, se puede decir. En las ciudades ya después de que se hizo el folclore conocido, ya después las sociedades han empezado a escuchar y todo, sí, se empezó a bailar también. Pero más que todo en el campo se baila. No sé ustedes qué piensan. Y también el charango es un instrumento muy conocido en el... ¿Cómo se puede decir en los pueblos andinos? Qankuna llaqtamasi suyarisawankichis kay taki mana takinkuchu chay imagina uyarinchis imaynatachus ch'aqwachinku kay instrumentos hinallatataq huayño nispa nin suyunchispi tiyan huayño ichapis suyuspipis tiyallantaq ichapis chay hina qillqikun ichapis mana noqanchispata huayño chay huayñoqa tusukun tukuy huch'uy llaqtaspi chanta hatun llaqtapi tusukun maypichus kay huayño kay folclore riqsisqa karqa kay suyunchispi hawasuypi chay imagina recién wakin runas tusurinku qankuna yachankichis hasta noqamanta nirimuychis ama qhapakuychischu chantapis imaniyman uyarinallarapuniya chay imagina hasta nirisqa. También puedo decir, como dice, viajando con huayño, pienso que es una forma de hacer llegar la música folclórica a la gente. Como antiguamente los artistas viajaban de pueblo en pueblo enseñando su música y así también muchos de los niños, aquellos que fueron a un concierto o simplemente a una velada donde escuchaban tocar, mejor dicho, ya me estoy trabajando, escuchaban tocar a los artistas, pues empezaban también ellos a tocar, a querer aprender más, ¿no? Era una forma de llegar
a la gente, llegar a su corazón. Ya después muchos grupos también han empezado a tocar el folclore en distintos países, no solamente en Bolivia o en Perú, en Ecuador, ya en casi toda Sudamérica se conoce lo que es el charango, la zampoña, la tarca, la quena y tantos instrumentos. Yo creo que por eso le puso Viajando con Huayno, no lo sé, eso es lo que siento. No sé ustedes qué es lo que piensan. Noqa nini llaqtamanchis kay risaq wayñuwan tukuy suyusman ichapis nirqa o tukuy llaqtasman nirqa kay Rodrigo riqsichimusaq takiyniyta chayman hinataq riqsiwanqanku nispa. Unay hina karqa takiy runas llaqtita riq kanku riqsichiq takiyninta chayman hina huch'uy lluqallas uyariytawan paykunapis yachay munaspa charankus waqachiq kanku quenas, zampoñas chaykunastaqa astawan kusiywan yachaqaq kanku. Chayman hina tukuy llaqtaspi takiy runas hatarikun paqarimun nisunman. Chayman hinata kunankama kay folclore ma wiñanchu. Hinallatataq mañaykichisman ima suyumantachus qankuna hawamusawankichis ima llaqtamanta apachimuaychis hatuna paykuna noqapis apachimusaykichis. Gente, es importante que mencionen desde qué parte del mundo me están viendo, para decir que ya estoy llegando también a ese pueblo o a esa ciudad o a ese país. Bueno, seguiremos escuchando. También decir, para muchas personas el escuchar una música instrumental no les llama la atención, pero para muchas personas tiene más sentimiento que el cantar. ¿Por qué? Porque antiguamente, antes de ponerle letra a la canción, solamente era música y eso transmitía mucho. Y para la persona que ha pedido esta canción que reaccionemos, yo creo que es importante para esa persona esta canción. Por eso cualquier canción que me hayan pedido aquí he reaccionado. Porque gracias a ustedes, que son los suscriptores quienes están aquí, gracias a ustedes este canal existe. Si yo traigo la canción que me gusta, solamente expongo eso o reacciono a eso, no tiene sentido. El reaccionar es escuchar sus sugerencias de cada una de las personas. Quizás tardo en reaccionar, pero reacciono. Lo importante es eso. Y ustedes también tienen que ser empáticos con las personas que les gusta la música instrumental y también con aquellas personas que les gusta mucho el ruido, y también el sonido y la voz de muchos artistas. Así que espero que lo entiendan. También pedirles que den su me gusta, vean los vídeos de principio a fin y comenten, compartan con todas sus redes sociales, así me ayudan. Qankuna uyarisawankichis llaqtamas ichapas qankunapaq kaytaki mani inchu. Kay pichus mañamun kay runa chaypaqqa sumaq. Imarayku unayqa takiyqa ch'aqwakulla kaq, waqachilla kaq instrumento. Chayman hina rimayta churanku. Chayraykus wakinkunaqa hinalla uyarikunku. Qanchis yupaychana tiyan chay runasta, imarayku paykunarayku kay canal tiyan. Qankunarayku kay canal tiyan. Imarayku qankuna mañamunkichis ima takiyta chayta apamuni. Ichapis mana chay ratuta apamuni, ichapis unayman apamuni. Chayman hina apamuniya. Chantapis noqa niykichis qankunaqa yupaychana tiyan tukuy runasta. Ima takiytachis uyarikunku chayta yupaychana riqsina tiyan. Chayta nirima chantapis qankuna qhawarichis canalta videota qallarikusqaman hasta tukukunan munani nispa qumuychis chaskis churarimuychis tukuy laya redes sociales niykichisman apichiychis chayman hina
Yanapawan kichkuna uyarina. Chaypi tukukuntaki. Chay imagina noqa k'aytuta hina saqas kay canal niman qankuna riqsinaykichis uyarikamunaykichis kay takiyta. Qankunaman qhatirimunankichis chay qhatiychis. Kay takiykuna chay imagina astawan ichapis wiñanqa canal ninpi. Kay kamalla kachun llaqta masis allin pachiwaq videopi tinkusun. Gente, como siempre voy a dejar el link del artista para que ustedes visiten su canal. Este es su canal utópico, como le dicen en YouTube, y también encontrar su canal donde ustedes pueden visitar, pero ese enlace no voy a dejar por el momento porque no tengo instalado el ordenador, pero ustedes ya saben, por Rodrigo Peña y Viajando con Huayno buscan en YouTube, dicen, hemos escuchado tu canción en el canal Maggie Sin Fronteras, por eso venimos a escuchar. Espero que lo hagan. Yo seguiré compartiendo hasta que me pueda instalar perfectamente y ya pueda responder también a los mensajes, porque cuando yo respondo a los mensajes es el nombre del suscriptor, me apunto para luego anclar en la caja de comentarios para que vean que he respondido a esas personas. Bueno, hasta aquí, hasta otro vídeo, gente.